Estas son algunas de las reliquias más extrañas y caras que han pasado por los Pawn Stars. Pero ojo con la segunda, porque no solo cuesta una fortuna, también guarda una historia tan increíble que parece sacada de una película. Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de dejar tu gran me gusta y suscribirte a nuestro canal. Ahora sí, empecemos. Número 1. Oro macizo del 1500. Un cliente llegó a la tienda con algo totalmente inesperado: una barra de oro. Cory fue el primero en atenderlo y le preguntó qué traía. El hombre respondió que había encontrado la barra de oro mientras limpiaba la casa de su abuela fallecida. Cory, sorprendido, llamó a Rick para que la viera. Al observarla, Rick no pudo evitar preguntar ¿de dónde demonios la había conseguido? El cliente explicó la situación nuevamente para ponerlo en contexto a Rick. Él le menciona que según sus cálculos, habían cerca de $24.000 en oro puro. Rick le explicó que durante la Gran Depresión, el gobierno de Roosevelt decretó ilegal la posesión de oro. Solo se podía tener algunas joyas o monedas. Lo hizo con la intención de devaluar el dólar y así intentar mejorar la economía. Mientras revisaba la barra, notó unas misteriosas marcas en forma de X y algo incrustado en la superficie que parecía coral. Dijo que tenía toda la pinta de haber salido de un naufragio, como si se tratara de un tesoro enterrado. El cliente no lo descartó. Comentó que no sabía si su abuelo había sido buzo, pero sí sabía que había vivido en el Caribe por un tiempo, por lo que era posible que hubiese encontrado algo sin contarle a nadie. Rick, que estaba acostumbrado a comprar oro a diario, admitió que nunca había tenido oro de un naufragio en su tienda. Dijo que aunque tal vez no valiera solo por su peso en oro, podría valer mucho más. Por eso decidió llamar a un experto. Mel, presidente de Big Blue Wreck Salvage y especialista en artefactos marinos, llegó a la tienda. Su pasión era la historia y todo lo relacionado con ella. Rick le mostró la barra y le comentó sus dudas sobre las marcas extrañas y el objeto incrustado en la parte de atrás, que claramente no era parte del proceso de fundición. Mel analizó la pieza y explicó que lo que tenían allí era una marca de calidad. Esa en particular pertenecía a los años 1500. Incluso en aquella época, el oro se evaluaba en la escala de 24. Según sus estimaciones, si hoy se le hiciera una prueba moderna, mostraría un resultado de 22 o más. Confirmó también que la incrustación en la barra era efectivamente coral. Explicó que el coral se adhiere a superficies más fuertes que él y que tarda décadas en hacerlo. Esa barra había estado bajo el agua por muchísimo tiempo. No había duda, era parte de un tesoro de un naufragio. Mel agregó que existían dos lugares donde podían encontrarse este tipo de barras. Uno era la costa de Texas, donde en 1554 una flota española se hundió. El otro, el norte del Caribe, lo cual coincidía con la historia del abuelo del cliente. El vendedor le preguntó a Rick cuánto creía que valía la barra. Este respondió que si el valor bruto era $24.000, fundida sería el doble, unos $48.000, y como aún quería venderla, pidió esa cantidad. Rick le explicó que al hablar de precio, la situación cambiaba. Le ofreció $32.000, pero el cliente insistió en que valía más. Finalmente, Rick subió la oferta a $35.000 en efectivo. El cliente, un poco dudoso, aceptó. Muy bien. $35.000. Número 2. Máscara de momia egipcia. Un cliente llegó a la tienda con una pieza llamativa, una máscara funeraria egipcia. Chumli fue el primero en atenderlo y, curioso, le preguntó qué traía. El hombre le mostró la máscara y, entre risas, Chumli bromeó diciendo que había una momia en la tienda. Cory se sumó al momento, pero aclaró que no había una momia completa, sino solo una máscara, probablemente hecha para cubrir el rostro de un cuerpo momificado. El cliente explicó que no sabía exactamente a quién le había pertenecido la pieza, pero estaba seguro de que no era de alguien pobre, ya que ese tipo de máscaras solo se hacían para personas de clase alta. Comentó que había decidido venderla porque ya era momento de que otra persona la disfrutara. Su intención era pedir $70.000, aunque el mínimo que aceptaría eran $30.000. Si lograba venderla ese mismo día, usaría el dinero para comprar otra pieza y continuar ampliando su colección. Dijo que los objetos egipcios despertaban mucho interés, ya sea por su misticismo o por el tipo de compradores adinerados que ya no sabían qué más adquirir. Cory escuchó con atención y, viendo el estado de conservación de la máscara, reconoció que era una pieza inusual. Tenía cerca de 2000 años de antigüedad y estaba sorprendentemente bien conservada. No era común recibir algo así en la tienda,
Si resultaba auténtica, podría ser muy valiosa para un coleccionista. Cory le preguntó al cliente cuánto quería por ella, y el hombre respondió sin dudar: $70.000. Cory admitió que si bien tenía experiencia en arte y joyería antigua, no se consideraba un experto en artefactos egipcios. Por eso, propuso llamar a un amigo para que evaluara la pieza. El cliente aceptó con total seguridad, diciendo que conocía la historia de la máscara y que no le preocupaba una revisión. Cory llamó a Phineas, un especialista en arte antiguo. Quería asegurarse de que la pieza era legítima. Cuando Phineas llegó, observó detenidamente la máscara y notó de inmediato detalles que la hacían especial. Comentó que era inusual por sus colores y por el tipo de pintura, ya que la mayoría de estas máscaras estaban recubiertas en oro, para simbolizar el brillo del sol en el más allá. Además, resaltó la presencia de la diosa Isis y una escena donde los fallecidos montaban el lomo de un león, un símbolo reservado exclusivamente para la realeza. Phineas explicó que el fallecido representado en la máscara llevaba la corona faraónica del Alto Egipto, lo que podría indicar que se trataba de alguien de la familia real o posiblemente una sacerdotisa de Isis. Concluyó que la máscara parecía auténtica y estaba en condiciones excelentes para su antigüedad. Estimó su valor entre $20.000 y $22.500. El cliente no quedó del todo conforme con la valoración, ya que esperaba una cifra mucho más alta. Aún así, entendía que en una subasta, el precio podría incrementarse drásticamente. Cory le agradeció a Phineas y reflexionó en voz alta que aunque la pieza era magnífica, su venta sería difícil. Solo un tipo específico de comprador se interesaría realmente por algo así. El cliente dijo que podía reconsiderar su precio inicial y bajar un poco, pero no estaba dispuesto a aceptar menos de $30.000. Cory, directo como siempre, le ofreció $20.000. El cliente lo rechazó al instante. Cory subió la oferta a $21.000, pero el hombre se mantuvo firme. $30.000 o nada. Aseguró que tenía otras ofertas y que si no cerraba el trato ahí, se iría. Antes de que se fuera, Cory hizo una última oferta, $22.000. Pero el cliente la rechazó nuevamente. Todo parecía indicar que no habría trato. Sin embargo, Cory cambió de postura. Le dijo al cliente que si realmente quería los $30.000, se los daría en ese mismo instante. El hombre aceptó sin dudar. Trato cerrado. Amigo, tienes un trato. Trato hecho. Hagamos el papeleo. Muy bien. Número 3. Quero Inca de plata. Un cliente llegó a la tienda con un objeto llamativo entre manos. Cory fue quien lo atendió y le preguntó en qué podía ayudarlo. El hombre respondió que esperaba poder vender un Quero Inca, un recipiente ceremonial que, según explicó, fue fabricado entre los siglos XV y XVI. Lo había conseguido en una tienda de antigüedades cerca del lago de las Farc, en Missouri, y le había parecido un artículo muy interesante, en excelentes condiciones. Comentó que pagó unos $900 por él y esperaba al menos recuperar esa inversión. Cory lo escuchó con atención. Confirmó que, en efecto, el objeto tenía la apariencia típica de piezas originarias de Sudamérica. Explicó que los incas fueron la civilización más grande del hemisferio occidental antes de la llegada de los europeos. No usaban la rueda ni tenían caballos, pero construyeron enormes pirámides y lograron una organización impresionante. Sin embargo, cuando llegaron los españoles, las enfermedades los diezmaron y en apenas un siglo, la civilización desapareció casi por completo. Como no tenían un sistema de escritura, gran parte de lo que se conoce de ellos hoy en día proviene de artefactos como ese. Cory admitió que el Quero lucía algo auténtico, pero también confesó que había visto muchas réplicas similares, especialmente en zonas de México donde se vendían en masa. Por eso, le propuso al cliente llamar a un amigo experto para que lo evaluara. El hombre aceptó sin problemas, diciendo que le parecía una buena idea para conocer el verdadero valor de la pieza. Poco después llegó Pop, el experto en arte precolombino. Examinó el Quero con mucho cuidado y explicó que probablemente fue fabricado entre los años 1300 y 1500, antes de la llegada de los españoles al Perú. Según dijo, este tipo de recipientes solían usarse para beber chicha, una bebida fermentada a base de maíz. Describió el curioso proceso de elaboración. Se masticaba el maíz, se escupía en agua y con la ayuda de la saliva se dejaba fermentar. Pop aclaró que no era buena idea lijar el objeto para comprobar su composición, ya que podía dañarse, pero que tenía consigo una herramienta especial, un analizador de rayos X portátil. Este dispositivo podía determinar los materiales sin tocar el objeto. Luego de escanearlo, el resultado fue claro. La pieza tenía un 98% de plata, 2% de cobre y trazas de oro.
lo cual coincidía perfectamente con las composiciones esperadas para una pieza auténtica de ese periodo. Además, destacó que tanto la forma como la construcción eran correctas. Concluyó en que era una gran pieza. Ante la evidencia, Cory le preguntó cuánto estimaba que valía. Pop fue directo. Alrededor de $4.000. Una vez que el experto se fue, Cory se volcó hacia el cliente y le ofreció $900. El hombre, con 2 dedos de frente, se negó. Cory subió su oferta a $2.000, explicando que, siendo realistas, ese era un trato justo. El cliente, aunque sabía que la pieza podría valer más en otras circunstancias, admitió que no estaba interesado en venderla por su cuenta ni en esperar mucho tiempo. Aceptó los $2.000 y dijo que usaría el dinero para comprar algo que realmente pudiera disfrutar. Genial. Nos vemos por allá para el papeleo. Nos vemos. ¿Quién diría que estas reliquias escondían tantos secretos? Si te atrapó este misterio del pasado, suscríbete y activa la campanita para no perderte de los próximos videos. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!